Continuamos en Noticias Globovisión Economía y en esta parte del programa nos acompaña Lisette González, ella es sociólogo, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes. Queríamos consultarla sobre una investigación y un estudio que usted ha hecho junto con otras personas de la UCAP, específicamente también de la Universidad Central de Venezuela, que han participado en parte de estas investigaciones, y es el avance entre lo que ha sido el gasto social y las condiciones de pobreza que existen en el país. Específicamente, usted maneja alguna cifra del nivel de pobreza que existe en este momento en la población. Se reflejaban unos datos de que 3/4 partes de la población estaba en este momento en pobreza y no tiene la capacidad de poder hacer las 3 comidas al día. Sí, bueno, una de las grandes dificultades que tenemos los investigadores del área social en la actualidad es, digamos que cada vez ha habido mayor dificultad para acceder a información oficial para la medición de pobreza y otros indicadores de condiciones de vida. Entonces, bueno, los datos oficiales de pobreza por ingreso del INE no están disponibles desde el año 2013 y entonces a raíz de esa ausencia de información oficial y entendiendo que existe una gran situación de carencias, de problemas en la sociedad venezolana, pues la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar han hecho un convenio y desde 2014 se está haciendo una encuesta de condiciones de vida. Porque bueno, los investigadores sociales sin información no podemos darle propuestas, respuestas y análisis al país. Entonces es allí, en esa encuesta que han levantado estas 3 universidades, donde se ha encontrado que la pobreza ha crecido de forma muy intensa en los últimos años y eso es producto básicamente de cómo ha perdido poder adquisitivo el salario de las personas en virtud de la alta inflación que estamos registrando al menos desde 2013. En este estudio que ustedes realizaron, ¿de dónde toman la data? ¿Cómo hacen para adquirirla para poder llegar a esta conclusión? Bueno, la encuesta de condiciones de vida se hace una encuesta por hogares con una metodología de muestreo, digamos, que busca tener representatividad a nivel nacional. Y bueno, se hace una encuesta cuyas preguntas son muy semejantes a la encuesta de hogares y otras encuestas oficiales que realiza el INE, solo que está enfocada en temas más sociales que son los que le interesa al equipo de investigación. Por ejemplo, medición de pobreza, empleo, que es una cuestión que se incluye en la mayoría de las encuestas sociales, y sobre todo temas que tienen que ver con el impacto, la cobertura de los programas sociales, la situación alimentaria, la inseguridad, o sea, como los grandes problemas que en las distintas encuestas de opinión la gente percibe como que muy importantes en este momento en la situación nacional. La comparación se hacía con gasto social referente además al nivel entonces que tiene la población de pobreza. En esta condición, el Ejecutivo Nacional ha hecho énfasis en que su gasto social ha sido grande, ha sido elevado, es un gasto que según ellos se enfoca en mejores condiciones de vida de la población. Se habla de 800 millones de dólares invertidos en el gasto social del país. ¿Esto efectivamente está reflejado en la población o las condiciones de pobreza que existen hoy son por un tema de falta de respuestas y falta de programación del Ejecutivo Nacional para atacar la inflación, que es lo que ataca el bolsillo del venezolano diariamente? Sí, bueno, ahí hay dos cosas, porque es cierto que el Ejecutivo Nacional, a través de las misiones, ha tratado de dirigir recursos a aquellos sectores de la población que tenían más carencias. Por ejemplo, en los lugares del país donde no hay servicio de salud, pues se creó la red Barrio Dentro. Para las personas que no habían tenido acceso a la educación, se crearon las misiones educativas. En los lugares donde no había, digamos, formas estables, formales de distribución de alimentos, apareció Mercal. O sea que efectivamente se crearon unas políticas, unos programas que estaban atendiendo problemas que realmente existían. Sin embargo, las dificultades que nosotros hemos encontrado para evaluar el desempeño de estos programas es otra vez la ausencia de información. O sea, uno puede tener estadísticas de las misiones, cuántos pacientes, por ejemplo, fueron a Barrio Adentro o cuántas personas están inscritas en una misión, pero no podemos saber si todos los inscritos en una misión X terminaron de graduarse, si haber completado ese nuevo nivel de instrucción les ayudó a tener un trabajo mejor, ese tipo de cosas que son las que nos permitirían saber cuál ha sido el impacto real de esa inversión social que ha hecho el gobierno. Entonces, en ausencia de esa información más específica que permite una evaluación de impacto, nosotros recurrimos a una investigación de datos agregados, o sea, ver el conjunto del gasto social, cómo se ha movido en el tiempo,
y cómo se asocia con las variaciones de la pobreza. Entonces, efectivamente, el gasto social durante buena parte de estos últimos 15 años fue bien alto. Eso no se puede negar. Sin embargo, cuando tratamos de ver cómo se asocia con pobreza, lo que encontramos es que las asociaciones, o sea, sí se asocia, por supuesto, mientras más gasto, menos pobreza, pero hay otras variables que están influyendo más en esos cambios de la pobreza. Por ejemplo, el crecimiento económico, las variaciones en el producto, en el empleo, y en otras variables más económicas y sociales. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esto? Nosotros pensamos que entonces sí ha habido un incremento del gasto social, pero probablemente los beneficios que ha sentido la población no ha sido tanto a través de ese gasto, sino los ciclos económicos, es decir, en momentos de expansión económica, donde ha aumentado el empleo, donde ha habido más productos, donde la inflación era menor, entonces efectivamente eso se tradujo en mejoras de las condiciones de vida de la población. Pero en estos momentos donde, por el contrario, estamos en un ciclo recesivo, cae el producto, está también cayendo el gasto social en términos reales, entonces lo que nos preocupa es que pareciera que no cuenta entonces la población con mecanismos de protección frente a momentos de crisis como el presente. Eso quiere decir que los momentos en que la población ha estado mejor han sido momentos coyunturales donde el gobierno ha tenido capacidades para expandir el gasto. Sin embargo, este gasto no se ha invertido en condiciones que puedan mantenerse en el tiempo para darle una estabilidad a estas personas que están en condiciones de pobreza o que estaban en condiciones de pobreza, para poder sacarlas definitivamente de allí. No son cuestiones, son simplemente medidas coyunturales o gastos en cosas superfluas que no llegan a un gasto social que implique una progresividad en el tiempo de estos beneficios. Sí, yo creo que tu interpretación es acertada, porque efectivamente lo que vemos es que hay altibajos en el gasto. Eso quiere decir que aunque estamos atendiendo problemas reales como la exclusión educativa o en salud, no estamos teniendo soluciones, digamos, pensando en el largo plazo y estratégicas. Entonces, por ejemplo, si hay sectores del país, áreas geográficas donde la gente ha abandonado más la escuela, por decir algo, está bien crear una misión para los adultos que ya abandonaron, ¿sí? Y que tengan oportunidad de formarse. Pero esa política es incompleta si al mismo tiempo no estamos atacando las causas. Hay suficientes liceos, hay suficientes escuelas en ese municipio, en ese estado, para que entonces no tengamos nuevos excluidos en el futuro. Entonces, digamos que esa parte de la política, que es atender a las redes tradicionales, tratar de mejorar las escuelas, los hospitales, las redes que ya teníamos, es lo que ha hecho falta para poder entonces acabar o disminuir las causas estructurales de la pobreza futura. Ustedes en estas condiciones, ¿cuáles son, aparte de las conclusiones que ustedes sacan de esto, cómo se está afectando en este momento a la población con el elevado nivel de inflación a la par de incapacidad para poder adquirir productos? Sí, bueno, eso es un problema muy grande, es algo que preocupa mucho a los investigadores sociales, médicos, nutricionistas, porque en la población más vulnerable, es decir, mujeres embarazadas, niños, ancianos, la dificultad que tiene la población venezolana para acceder a los alimentos básicos puede tener consecuencias irreversibles. Es decir, un niño que nace con bajo peso o que nace desnutrido o que va a crecer sin tener, digamos, suficiente leche y productos básicos para alimentarse, es un niño que va a crecer con deficiencias, con bajo peso, con problemas nutricionales que pueden tener consecuencias a largo plazo en su desarrollo cognitivo, por ejemplo. Entonces, esa población que está ahorita afrontando una situación muy dura con la inflación y la escasez tan fuerte que estamos viviendo, bueno, puede que el efecto de la crisis no es solo ahora, sino cómo esa población va a tener luego herramientas para insertarse en un escenario futuro donde la economía vuelva a crecer. Está en dificultades la situación para las generaciones futuras. Podría estarlo, sí. Eso es, digamos, la gran preocupación de los académicos, y por eso estamos intentando poner la lupa sobre la situación de pobreza, las necesidades alimentarias y de salud de la población. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era la socióloga Lizeth González de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros vamos a hacer otra pausa.